México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes, familia. Dios les bendiga. El Señor Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Él ya está aquí, estableció su presencia y la gloria de Dios con todos sus ángeles están en este lugar trayendo a nuestra vida una atmósfera de fe. Está la mesa puesta para recibir el alimento. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tarde y te pedimos que tú, Señor, des la unción a tu siervo y abras nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir con revelación la palabra del día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí este mensaje es en concordancia con todo lo que vino trayendo este evento Hombres de Honor, en el que el eslogan decía todo va a estar bien. Y este mensaje de hoy se titula En el propósito de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que vamos a ver un fragmento de la vida del apóstol Pablo. Este episodio transcurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles y pues comienza todo a partir del capítulo 24 y llega hasta el capítulo 28. Es una historia que vamos a estar contando, no vamos a leer hoy 4 capítulos, pero sí lo más importante. Y una cosa que sirve como para contexto, me gusta decir que el libro de los Hechos se le atribuye al apóstol Lucas, porque si usted ve el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, desde el verso 1, empieza a decir que él ha tratado de contar la historia y dice, para escribírtelas por orden a ti, oh excelentísimo Teófilo. Le dedica ese libro. Y si vemos ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 1, comienza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, vuelve a dedicarlo por el estilo en que escribe, porque Lucas era doctor, era persona culta. Entonces, tanto por este rasgo de la dedicatoria como por la forma de escribir, el libro de los Hechos se le atribuye a este apóstol Lucas. Y aquí esta historia comienza hablando de que Pablo estaba siendo juzgado ante los tribunales de los judíos porque pues había resistencia a creer que Jesucristo era el Mesías. Y para aquellos que no habían creído en Jesús, era herejía hablar de que Jesús era Dios hecho hombre. Y una herejía era un delito grave. Y ellos sentenciaban a muerte a quien cometía este tipo de delitos. Y lo llevan de un tribunal a otro cuando el mismo Pablo, él era fariseo y conocía las escrituras, y lo que les rebatía y les decía es que no es otra cosa más que el cumplimiento de la escritura que ustedes conocen. Pero ante tanta presión, finalmente él
él decide invocar su derecho como ciudadano romano y dice, momento, nada más que yo tengo ciudadanía de romano y yo no tiene facultad de ser juzgado por este tribunal. A mí mándenme con el César. Y entonces, esto no solamente le da la oportunidad de un mejor juicio, pero al mismo tiempo trae aquí un plan de Dios para que se conozca, se divulgue y se extienda el Evangelio hacia las más altas esferas de esa época, directamente delante de César. Y el César, él no iba a tener audiencia nada más con el César. Cuando él tenía audiencia, él convocaba todo un concilio y mucha gente iba a escuchar las buenas noticias del Evangelio. Así que desde ese lugar de quebranto que está Pablo como prisionero para ser llevado a Roma, ¿cómo dice? Si yo voy a ser predicador, yo me imagino yendo a otras ciudades, pues en avión, en autobús, de esos de Futura, de lujo, pero Pablo va en las galeras con los prisioneros, con esta comisión de ir y exponer el Evangelio en las más altas esferas. Y él ya tiene un propósito. El enemigo siempre va a tratar de malograr los planes que Dios tiene contigo. Así como con Pablo. Cuando tú tienes una palabra, un deseo, un llamado, un propósito, una palabra que ya Dios te dio. Hace muchísimos años fuimos a una reunión donde iba a estar el profeta Larry Skipsey, y entonces para mí era novedoso, y lo primero que me dijo era, ese día yo había tenido una pequeña fricción con mi esposa y yo no tengo costumbre de decir malas palabras, pero ese día dije una. Y lo primero que me dice el profeta dice, a tu esposa trátala bien, no seas áspero con ella. Así que yo, como decía yo, no, pues ya vino a rajar. No. Pero la segunda cosa que me dijo era, en tu casa se va a enseñar la palabra. Y esa fue otra cosa que me fue difícil entender, porque yo decía, mi casa es muy chiquita. Cuando sacando cuentas decía yo, aquí cuando mucho unas 14 personas, porque yo entendía así como que iba a haber reuniones. La primera vez que hubo una reunión en mi casa era un curso de matrimonios donde era reglamentario que fueran 5 parejas tomando el curso, una pareja líder y una pareja auxiliar. ¿Ya sacó cuentas cuántos son? Son 14 personas. Entonces, Dios te da una palabra, una visión, un propósito, la tomas, el Señor la va a cumplir. Pero el enemigo siempre va a estar tratando de estorbar. Nuestra vida es una lucha constante para que tú no llegues al cumplimiento del plan. Pero siempre termina Dios glorificándose en medio de la adversidad, ¿sí o no? Dios siempre saca de lo malo, siempre saca algo bueno. Este tiempo de aislamiento social donde estamos todos en casa todo el día y estamos aprendiendo a convivir y a conocernos, salen cosas buenas.
A lo mejor al principio cuesta trabajo, no estamos acostumbrados. Es como dos piedritas de río que van siendo llevados por la corriente y se van puliendo, se van puliendo. Al final quedan bien lisitas. ¿Has visto las piedras de río como son? Bien lisitas, suavecitas. Vamos a ver el episodio. Este es como una película de aventura en el mar. Porque dice aquí, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, y por eso la aclaración del principio, dice, se decidió que habíamos de navegar para Italia. Pablo, ¿y quién más? El que escribe. ¿Y quién es el que escribe? Pues es Lucas. Y dice, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Puros nombres típicos de ahí, ¿no? Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. O sea, Pablo tenía amigos donde sea, llegan a Sidón y dice, pues si quieres, puedes ver a tus amigos. Seguramente lo manda acompañado de una escolta para cubrir las formalidades del caso, porque era un prisionero, pero finalmente le da chance. Y haciéndonos a la vela, por eso te digo que era un hombre culto, que hablaba con toda la terminología. Haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre. Sotavento. A mí me gusta velear. Hace mucho que no veleo porque no ha habido oportunidad, pero por mucho tiempo veleaba yo mucho con unos veleros chiquitos que rentaban allá en Puerto Marqués. Un velero que se llama Sunfish, que es para 2 personas, una vela hawaiana, y órale. Salía yo de Puerto Marqués y me iba yo hasta la bahía de Acapulco, al fondo, que está una playa de Manzanillo, y de regreso, una cosa impresionante. Entonces, por eso me emociona esta historia. Dice que navegamos a Sotavento. Por eso, porque Sotavento es hacia donde va el viento. Ahorita, para como estamos sintiendo el viento que va para allá, Sotavento es para allá. Y de donde viene el viento es Barlovento. Barlovento sería por allá. Dice, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Entonces iba haciendo escalas. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hicieron transbordo, se cambiaron de barco. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento desde Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave,
que a lo que Pablo decía. O sea, es como que si dijéramos ahorita vámonos a Oaxaca y yo pudiera empezar a decir que ya está oscureciendo o ya mejor de noche, no. Cualquier situación. Aquí él está viendo, está sintiendo que el ambiente del mar no está propicio, pero aquí lo que pasa es que ya no les gustaba ahí a los marinos y al piloto. Dice, siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sureste, y entonces sí ahí hibernar, o sea, descansar, hacer una pausa. Y donde va que empieza a soplar una brisa así suavecita del mar y dice, vámonos, yo creo que ya con este viento vamos a levantar las anclas y vámonos. Ajá, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es un viento típico de ahí del mar Mediterráneo, de esa época de la estación cuando ya está haciendo frío. Y siendo arrebatada la nave no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, esto es de repente. El barco era grande. Más adelante vamos a ver, dice que traían 270 personas a bordo. O sea, no era un barquito. Y de repente ¡fum!, se inflan las velas y el viento huracanado y con chubascos y empieza la tempestad. Dice, bajamos las velas y nos dejamos llevar a la deriva. Flojito y cooperando. Y entonces dice, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una lancha de remos pequeña que trae el barco, porque cuando llegan a algún lugar el barco no llega hasta la playa por el calado que tiene. Bajan esa pequeña lancha de remos y con eso se acercan a la playa. Y normalmente la viene remolcando. Pero ya viendo aquí que estaba así, que estaba peligrando, deciden subirla para ponerla a salvo para que no se les fuera a perder. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para amarrar la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, que es algún banco de arena donde pudieran encallar, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente comenzaron a lijar, dice, empezaron a tirar la carga al mar. La tempestad está muy dura, las olas se mueven mucho, la nave se anda zangoloteando y teniendo que esto se puede hundir, empiezan a tirar la carga al mar. ¿Cómo está tu barca? ¿Está en medio de una tormenta? ¿Tú puedes identificar algunas cosas que necesitas deshacerte de ellos para salvarte? Porque estos ya no les importa la carga, lo que les importa es salvarse. Y podemos nosotros tomar de nuestra vida algunas cosas que nos están estorbando. El libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si está tu nave queriéndose hundir y no,
no ves manera cómo salir de la tempestad, empieza a tirar la carga que te estorba y que te está haciendo peso para llegar, para salvar tu barco. Así que estos empiezan a tirar la carga al mar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos también los aparejos de la nave. Las cuerdas, órale, las arreas, las herrajes, órale, algunos contrapesos, órale, al mar, aligerar la barca, que no se hunda. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sacando agua, el agua de la lluvia, el agua que salpica las olas, tratando de mantener el barco enderezado. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y les empezó a decir: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ni modo, dice, pues no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Fíjese que me acordé ya en una ocasión. Salí yo a navegar con mi hermano carnal, y fuimos, rentamos un velerito ahí en Puerto Marqués, y algo tenía que estaba mal el tapón y se le metía el agua muy despacio, pero nosotros salimos a mar abierto, cruzamos, nos metimos a la otra bahía y ya de regreso empezamos a sentir muy pesado el velero, que no avanzaba y que bajaba de nivel, que se hundía. Y empezamos a tirar cosas al agua. Traíamos botellas de agua, algunos refrescos, todo fuera. En serio te digo, ve pensando qué cosas te están estorbando, que tú ya dices, líbrate de todo ese peso que te está estorbando. Dice, no va a haber pérdida, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas. Y el Señor dice, si tú estás aquí oyendo esta palabra, lo que el Señor le dice a Pablo, también es para ti, también es para mí. Y el Señor te dice, no temas, tírala, que no te sirve, te estorba. No, estás vendiendo kilos de 900 gramos. No, dalos con pilón. Empieza a tirar la carga que te estorba para que tú tengas la bendición y el propósito de Dios. Dice, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Entonces le dice, tienes un propósito. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Pablo tendría alguna preocupación por la gente que iba con él en el barco. Yo creo que sí. Yo creo que aunque no fueran personas allegadas, si yo voy navegando en un barco, no me voy a sentir bien si uno se ahoga, aunque no sea ni de mi familia, ¿verdad? Y entonces el Señor te dice, no,
el Señor te ha concedido, todos los que navegan contigo, todos los que están contigo van a ser bendecidos. ¿Quién dice amén? ¿Quién toma esta palabra? Se la dijo a Pablo. Si la dijo nuestro Padre, también es para mí. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo. No seamos pesimistas, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. Ahora, con todo, sí es necesario ya que empecemos a ver si alcanzamos a llegar a una isla. Y venida la 14ª noche, o sea, ya llevan 14 días en una tormentita de esas, bueno, 14 días. No han visto un rayo de sol, puras nubes negras, puro viento huracanado, pura lluvia, y el barco de un lado al otro bamboleándose que no sabes qué va a pasar. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que ya podían estar cerca de tierra y echaron la sonda y hallaron 20 brazas. La sonda es una cuerda que tiene al final una cosa pesada para que se vaya para abajo, y entonces empiezas a bajar, pero empiezas a medir las brazadas. Una brazada es lo que yo hago con una cuerda, esto, mira, pum, es como 1 metro, y dice 1, 2, 3, 4, 5, 20 brazadas. Dice, ya no está tan hondo. Un poco más adelante volvieron a echar la sonda y ya estaba 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ya ansiaban que se hiciese de día. O sea, la nave va siendo arrastrada, llevada, y entonces tiran 4 anclas por la parte de atrás, por la popa, para que sea el arrastre que los vaya viendo, y si llega algún momento a encontrar fondo, ahí se detenga. Pero además le sirve para darle dirección. Y ya ansiaban que se hiciese de día. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave. Los marineros eran los que manejaban. Y andaban viendo a ver cómo, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, así como a la calladita. Pero Pablo le da cuenta y les dice al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ya. Entonces ahora sí ya estamos todos en el mismo barco y no nos queda otra más que hacer equipo. Y así es. Otra vez está confinamiento social. Hay que agarrar la onda, estamos en el mismo barco, no podemos salirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que colaborar todos, hacer equipo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces ya tiene la promesa de salvarse, pero le dice, oye, pues sí, pero pues coman. O sea, ya Dios te prometió que te va a salvar, pero pues cuida tu salud. Pues Dios va a hacer la parte que a Él le toca, pero tú tienes que hacer la parte que a ti te toca. Y tienes que guardar y
cuidar tu salud. Si no, te puede pasar lo que al caballo del Español, que cuando se estaba acostumbrando a no comer, se murió. Pues sí. Entonces, por tanto, ruego que coman. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias y en presencia de todos y partiéndolo empezó a comer. Y en todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron más la nave, echaron el trigo al mar. Ya comimos y ellos ya veían que ya en cualquier momento ya terminaba este episodio y para mejorar las condiciones. Y entonces sí ya viene el naufragio. Ya cuando se hace de día, no reconocían la tierra, pero veían ahí una playita y entonces ahí quedaron a varar la nave. Y cuando eso iba a pasar, pues cortaron las anclas para dejarla ir hacia la playa y dio en un lugar donde quedó encallada la punta de la nave, así sobre algo de arena que estaba todavía en el fondo, pero ya el barco por el calado, ya de ahí ya no se movía. Entonces está atorada ahí, pero el oleaje ahora está pegando por la parte de atrás y se empieza a romper la popa. Se empieza a romper la parte de atrás del barco. Ya se va a hundir, ya se va a acabar. Así que entonces los soldados pensaron que para que no se escaparan los presos, vamos a matarlos a todos. Y el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Otra vez el Señor cuidando, mirando, y junto con Pablo todos los demás presos. Así que, entonces, el centurión mandó que los que pudieran nadar se echaran primero y nadaran, y los demás empezaran pues en tablas, en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, aunque sea agarrado de una mesa para flotar, agarrarla como tabla de surfing y llegar hasta la playa, y todos se salvaron. Llegaron y después se enteraron que era la isla de Malta. Ya aquellos lugares los reciben como náufragos y pues les empiezan a auxiliar, les prenden una fogata y Pablo se acomide a poner ramas secas en la fogata y de una de las ramas sale una víbora y lo muerde. Y la gente pensó, no, pues este sí es algún criminal porque ya se hizo justicia divina aquí. Y Pablo nomás se sacude la serpiente, la manda así al fuego y aquellos están esperando a ver a qué hora se empieza a hinchar y a poner mal. Pasan todo el día y no le pasa nada. Y entonces dicen, no, pues ahora sí, ahora se van por el otro lado y dicen, no, este es un Dios. Pero así, en estas circunstancias, habiendo naufragado, tal parece que podría ser que no llegara a Roma. Pero mientras pasan ahí 3 días recuperándose y mientras allí el gobernador tenía a su papá enfermo. Y entonces Pablo va y visita al enfermo y ora por él y es sanado. Y después de esto empieza a venir gente enferma que él ore por ellos y sean sanados. Y Pablo pasa por ahí rapidito por la isla de Malta y deja establecida otra vez la gloria de Dios para ese lugar. Y siembra ahí otra vez. Ya
encuentran otro barco, se llega hasta Roma, y entonces, llegando ya ante el juicio, resulta que le dicen, pero ¿de qué te vamos a juzgar? Aquí no nos han mandado tu expediente, no tienes nada aquí en tu contra. No hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ahora, queremos oír, a ver, ¿qué nos vas a decir? Y entonces Pablo otra vez presenta el Evangelio del Reino. Y así las cosas, Pablo estuvo ahí 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, ya sin ningún impedimento. Entonces se cumple el propósito y dice Romanos 8:28, sabemos. Cuando hablamos de fe, que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo hablo de que tengo fe, digo creemos. Pero ese creer tiene que tener un ingrediente de confianza, de esperanza y de una seguridad, de tal manera que aquí el Espíritu Santo le dice a Pablo, escribe esto. Y Pablo no dice creemos, dice sabemos. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Atacaba a la iglesia. Y el Señor dice, este varón me será un gran instrumento en mis manos. Lo único que hizo es que Pablo iba para acá y Dios lo agarró y dice, espérame, lo puso, ahora va para acá. Y lo cambió de dirección. ¿Y cómo está tu vida hoy? Pon tu vida en manos del Dios Todopoderoso. Y mañana probablemente estés predicando en las más altas esferas, dando testimonio. Y ahorita, para la gloria de Dios lo digo, estamos predicando aquí, en la casa, en nuestra casa. Pero por ahí está saliendo una señal que está llegando a todo el mundo, que nunca nos habíamos imaginado. Y esto es parte de las cosas que han ayudado a bien de todo lo que está pasando. El Señor siempre se glorifica dentro de las tormentas. Recuerda, no importa por lo que estés pasando, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Llevas un barco que ya tiene 14 días de tormenta, 14 meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya tiraste al mar todo lo que tenías? ¿Ya tiraste todo lo que estorbaba? Confía en el Señor. Entrégale tu vida. Cuando
Cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, fue el primer cambio donde yo me sentía culpable por estar defraudando las cosas en las que yo sabía que estaba haciendo mal. Y me sentí libre para poder llegar a los pies del Señor y abrazarlo. Y todavía el niño que se pierde y el padre lo encuentra en la calle, lo recupera y lo trae a su casa. Y ya en casa, de todos modos, el niño empieza a hacer cosas que aprendió a hacer en la calle. Pero el padre empieza a tratar con él en amor para enseñarle que el pecado es un mal negocio, que no conviene y que al final arroja pérdida. Así fue. Yo no me volví santo de la noche a la mañana. Y todavía tiene mucho que tratar conmigo el Señor. Pero cuando yo le entregué mi vida al Señor para servirle, ahí sí cambió mi vida, cambió muchísimo. Porque servir al Señor te compromete a dar testimonio. Y cuando tú te identificas y dices, yo soy cristiano, yo me apellido cristiano. ¿Y cómo es lo que dice? Mira, él es cristiano. Ah, caray. Dice, no quiere ser como él. No, paso. Entonces te compromete el testimonio. Y yo te digo que tú le entregues tu vida al Señor para servirle. En el área en donde tú te desenvuelves, sirve al Señor. Comparte tu historia. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Cómo es tu vida después de Cristo? Sirve al Señor dando testimonio. Dice Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, aún en tu trabajo, no importa que no te estén viendo, como empleado, luego a veces estamos tratando de hacer lo mínimo indispensable. Da buen testimonio, da lo que tienes capacidad de dar. Que no se arrepienta el patrón que te contrató, sino que diga qué buena decisión. No te lleves las plumas, no te lleves las hojas de la oficina a tu casa, no te lleves, sé escrupuloso, considerando que en todo lo que haces, piensa que estás sirviendo al Señor. Y a veces decimos, paga mal. Tú no estás trabajando para Él, estás trabajando para el Señor. Tu recompensa va a venir del Señor. ¿Cómo está tu vida hoy? Ponte de pie.
por favor. ¿Qué cosas tienes que tirar? Para salvar tu nave hoy. Entrégaselas al Señor, tíralas. Te sentías muy confiado con los aparejos, con todo ese juego de cuerdas y amarras. Si el barco no flota, no te sirven de nada. Échalas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estás en medio de una tempestad. Bien. Que el Señor se va a glorificar. Identifica el propósito que Dios tiene para tu vida. Si el Señor te ha hablado hoy y te ha recordado aquello que te había encomendado, aquello que tú viste alguna vez que dijeron en tu vida, en tu casa se va a estar enseñando la palabra. Te dijeron, tú vas a ser pescador de hombres. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te prometió que iba a hacer? ¿Qué visión te dio? Que vinieron las tormentas a tratar de distraerlo. Echa al mar toda la carga y todo peso y el pecado que nos asedia y nos estorba. Y dile al Señor, aquí está mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor te está diciendo, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, ten buen ánimo, yo te ayudo. Levanta tu mano derecha en una señal profética, tómate de la mano del Señor y dile, sí Señor, aquí estoy, yo me tomo de tu mano, sácame de la tormenta, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Exalta al Señor. Exalta al Cordero de gloria. Adorar al que vive. Al Dios Altísimo, Padre eterno.